Dice podcast, una charla. Uno dice, vamos a reír mucho. Seguramente vamos a reír mucho. Vamos a conocer, para mí, uno de los hombres más espectaculares. Somos brasileños, ¿no? Pero nos Vivimos acá hace sentimos mucho. colombianos. Sí, Yo llevo más desde de el 20 97. Llevo más de 20 años acá. Exactamente. Y de verdad es un hombre que yo, cuando pienso en Colombia, cuando pienso en comedia, cuando pienso en televisión, en arte, yo creo que arte más que cerrarlo en televisión y tal, yo pienso en Antonio Sanín. Sí. Me encanta algo que le quiero preguntar de primerazo y es sus jetas, weón, sus Exactamente, caras, sus Juanjo. movimientos, así, weón. Exactamente, porque cuando uno piensa en humor Colombia, a mí, lo caricaturesco, yo que soy de imagen, me viene la cara de él. Es muy su cara, pero Fuerte. tu cara habla mucho. Sí, sí, me gusta mucho hablar con mi cara, me gusta hablar mucho con la expresión y me gusta crear el personaje alrededor de lo que estoy escribiendo, porque hay muchas formas de escribir comedia, y una de las formas más claras es esa fórmula clásica de escribir comedia stand-up, que es la premisa, el desarrollo y el stand-up y el punchline y el sobre punchline, en fin, el remate tras remate, lo que se le pueda sacar a la premisa. Pero cuando yo estoy escribiendo me imagino siempre el espacio. Y hace muchísimo tiempo el Gordo Benjumea, que era un gran comediante colombiano, yo trabajé mucho tiempo con él en diferentes cosas. Me dio uno de los mejores consejos para lo que yo hago hoy en día. Es que si usted está en el escenario y usted no lo ve, la gente no lo ve. Entonces me gusta mucho verlo, yo sentirme en el escenario y yo siento que lo estoy viendo. Si yo estoy en el odontólogo, estoy hablando, yo sé dónde está la silla, yo sé dónde está el odontólogo y yo lo estoy viendo. Y de esa manera la gente lo puede ver. Eso te lo enseñó él. Eso me lo enseñó él, sí. Entonces me gusta mucho recrear ese espacio con el cuerpo y con las caras y llegar a lugares muy raros. ¿Tú te consideras uno de los papás del stand-up en Colombia? Porque 2008, hoy, es el auge. En el mundo, ¿no? sí. De pronto en Estados Unidos desde antes, Sí, pero sí. en Colombia, ¿te consideras uno de los pioneros? Pues nosotros empezamos no un stand-up, porque ya había stand-up. Sí. Lo que pasa es que en Colombia hubo una época de violencia y por eso una época que los lugares nocturnos fueron cerrando por miedo, porque esos lugares nocturnos reconocidos como la Gata Caliente, como la Casa del Gordo, pues se empezaron a llenar de gente medio rara. Entonces ellos prefirieron cerrar. Entonces cuando nosotros empezamos, era como el final de esa época, aunque fue el principio de otra. Hemos dicho, ya no estaba Escobar, pero acaban de matar a Jaime Garzón. Nosotros la primera vez que estuvimos en un lugar ya cobrando boleta con Julián Arango, esa mañana mataron a Jaime Garzón. Entonces, digamos que nosotros empezamos en bares de Bogotá a hacer personajes, porque nos gustaban mucho los personajes, los acentos, por qué el país habla de tal manera, por qué nuestros papás, que vienen los dos de Manizales, cuando contestaban el teléfono sabíamos quién estaba llamando, porque cambiaban, fisionómicamente cambiaban, la voz les cambiaba. Entonces, si era alguien de Bogotá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Con la resonancia más acá, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es de la vida? No, divinamente acá. Pero si era alguien de por allá, de la zona cafetera, de Antioquia, no, paisa, entonces ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todos por allá en la casa? Bien, saludes pues, ¿cuándo es que arriman por acá? Entonces les cambiaba la fisonomía y empezamos a jugar con eso, pero en las calles de Bogotá, cuando teníamos 14 años. Entonces esas recreaciones, esos personajes los empezamos a poner en lugares públicos, en bares, pequeños bares, y hasta que llegamos a un lugar donde ya como que empezamos a llamar diferente gente que hacía comedia, que no sabíamos muy bien qué era, que hacía reír. Entonces teníamos un amigo que se llama Mauricio Vélez, que hoy en día es presentador, pero él era agente de seguros, pero había estado con nosotros en la universidad. Entonces, venga, gordo, que usted es chistosísimo. Entonces, párese con nosotros. Entonces, hacíamos noches de comedia con una sola regla: no vamos a contar chistes.
vamos a evolucionar la comedia como nos... Vengan y hagan lo que quieran. Entonces empezamos a invitar cuenteros y empezamos a invitar gente que tuviera imitadores, lo que fuera, pero sin chistes. Y digamos que para mí eso es como el comienzo de de una nueva generación, de un nuevo estilo. Ahí Andrés López nos abría, Gonzalo Valderrama nos abría, y ahí llegó Fanny Mickey una noche y nos invitó al Teatro Nacional. Hermoso. Entonces, digamos que ahí, en ese lugar que se llamaba Gótica, que era además, era un teatrino de una discoteca muy grande. Sí, gótica. Sí, entonces, sí, en ese teatrino empezó, yo creo que este nuevo movimiento. Ay, qué chévere. Estuviste hablando que al comienzo empezaste por la noche y contaste toda la historia de la violencia. Yo hice un paralelo con Estados Unidos y Brasil. Hay un comediante llamado Rafinha Bastos, que en Brasil fue el éxito, después lo cancelaron por un humor que hizo. Y el man dijo, listo, ya acá los brasileños no me quieren, así como no quieren a Anitta, todos los que hacen éxito no quieren, me voy para Estados Unidos. Sí. Pero con el stand-up comedy se ve en Brasil y en Estados Unidos que dijo, pucha, hay como por cada ciudad, lo que sea, hay varias casas y son muy nocturnos. Hay 3 sesiones, entonces empieza Antonio Sanín a las 8:30, Antonio Sanín a las 10:30, Antonio Sanín a las 12:30 de la noche. Y está lleno las 3 sesiones. Entonces, acabas de decir exactamente eso, que en Colombia, ¿por qué hay tanta dificultad en la vida nocturna, por lo menos en Bogotá, que es donde yo vivo, de que la gente diga, a las 11 de la noche te recojo, vamos a ver a Antonio Sanín, la 3ª sesión? Eso sí es una cosa cultural que no tengo ni idea. Yo personalmente crecí en Bogotá, entonces tampoco entiendo mucho la vida tan nocturna. Mejor dicho, yo, ¿qué hago saliendo a las 11 de la noche a cenar? Y no, yo quiero cenar a las 7 de la noche y yo quiero estar en la cama a las 12, 1 de la noche. Pero yo crecí con esa cultura, ¿no? Nueva York es otra cultura, la gente empieza a salir a las 11. São Paulo también, a las 11 de la noche. Exacto. Antonio, vamos a comer. Sí, Buenos Aires también. Colombia, no sé, pues somos muy runchos, somos muy, y especialmente Bogotá, ¿no? Yo no sé si es el clima, somos fríos y somos muy, muy cerrados y nosotros por la locación geográfica estamos aparte de todo, ¿no? O sea, Bogotá como capital, las cosas tenían que llegar por el Magdalena, después por mula o por burro. Entonces era una sociedad muy cerrada. Bogotá por muchos, muchos siglos fue muy cerrada y la gente no confiaba en nadie, ¿no? Tú eres hijo de quién. Entonces hay un libro, si quieren conocer un poquito de Bogotá, que se llama Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, de Cordovés Moure, 1890, una cosa así, pero además tiene mucha comedia ese man. Entonces era todo lo que pasaba en la Candelaria, todos los aguateros, todo lo que pasaba, y lo cuenta de una forma muy divertida. Escribir comedia debe ser jodidísimo, ¿no? Escribir para hacer reír, porque pues, tú escribes y dices, bueno, yo me río de esto, pero usted se va a reír de eso, él se va a reír de eso. Qué trabajo tan bravo, ¿no? Y lo otro es, los comediantes también están tristes, Sí. ¿no? Entonces... La mayoría de las veces, la mayoría No, del tiempo. como uno, pues uno, Sí. yo hay días que estoy muy triste, hay días que estoy feliz, pero tienes que levantarte y aun que estés triste tienes que hacer el otro reír. ¿Cómo es esa, no sé, ese enfrentamiento, ese conflicto en el día a día de un comediante, humorista, de tengo que escribir para que la gente se ría, tengo que hacerte reír, pero llevo una semana vuelto mierda porque todo me ha salido mal? Lo primero es que del dolor sale la comedia, del drama sale la comedia. Entonces uno cuando está en esos agujeros negros, aunque le está doliendo, lo peor es que un comediante dice, uy, esto es una buena idea. Entonces siempre estamos buscando esos momentos difíciles y somos en general seres muy neuróticos. Entonces se nos dispara el neurotismo muy rápido y en general cuando uno se le dispara el neurotismo, ahí hay algo. Y entonces se convierte en un oficio con el tiempo, que uno ya sabe de dónde, uno empieza ya casi que como un Matrix, como uno sabe de dónde sale la idea. Sale eso que me está produciendo neurotismo o esto que me dolió o esto que me da miedo. El miedo es excelente para escribir la comedia. Todo lo que le dé miedo a uno hablar, ahí hay algo muy importante. Entonces el oficio es estar escribiendo eso
la manera, el oficio, uno va viendo su voz en el escenario. El comienzo de la comedia es supremamente difícil porque va a ser fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Entonces, yo lo único que le digo a los comediantes que están empezando es, esto es un oficio que con el tiempo va mejorando, que al principio tenemos que crear piel y tenemos que crear ritmo y tenemos que crear la voz que uno tiene en el escenario, que no es uno, es alguien parecido a uno, pero no es uno. Entonces, de resto, todo es prueba y error. Yo creo que eso a mí me causa gracia o me causó dolor. Venga, lo convierto con el oficio, con unas técnicas de escribir y lo tengo que botar. Okay. Y cuando lo boto ya sé si hubo algo, si hubo un enganche por lo menos o murió de una vez. Y si murió, chao, eso no funcionó, no va a existir ahí. Hablaste de neurosis, o sea, de ser neurótico que te ayuda. Pensando en eso, con relación al tiempo de vida y al humor, a la comedia, y siendo neurótico, me considero un poco como tú, ¿qué te ha dado esa experiencia? Pues ya tienes décadas en el humor, el tiempo se nos acorta cada vez más porque muchas cosas pasan más rápido, o sea, la vida ya cada día pasa así. Sí. ¿Cómo te estás lidiando con tu tiempo de vida, con el humor y con tus neurosis? Un día a la vez y escribiendo sobre eso y aprendiendo a reírse. Yo creo que llega un momento en que todo esto es frenético, el crecimiento desde que uno empieza y de pronto ese bar se empieza a llenar, otro más grande, después pasas a un teatro ya más grande, después pasas a otra ciudad, que eso es un paso muy extraño porque uno tiene que adaptar. Yo oigo lo que yo hacía hace 20 años y digo, puta rolo. Mano, ¿cómo no lo sacaron a patadas de Medellín? Pero claro, al principio entrar a Medellín fue muy difícil, tuve que adaptarme al lenguaje y al ritmo y cuando uno sale a Barranquilla o sale y empieza a salir su comedia, la que a uno le parecía graciosa, pues tiene que universalizarse un poco y eso pasa cuando vas a Perú, cuando vas a Ecuador, cuando vas a Argentina, a México, cuando estás en Estados Unidos y empiezas a conocer que es una cultura en español, pero es muy diferente también y cuando estás empezando en inglés. Todo tiene su ritmo, todo tiene su canción, todo tiene su forma. Entonces, desde ahí hasta ahorita, pues todo es frenético. Sí. Pero hay un momento dado que uno se voltea, uno va caminando por un centro comercial y dice, puta, qué viejo. Mierda, me volví viejo. De repente, y eso es un baldado de agua que pasa en un día. Y uno dice, pero un momento, yo me siento bien, me siento dinámico, pero... ya no, y de pronto un examen por ahí médico, mira, ¿por qué no revisamos esto? Y uno ya sabe que mis hijos ya son grandes, ya viene además una nueva generación nueva que está en ese punto frenético donde yo estuve, y todo es aceptación. Yo creo que es un momento muy bonito, muy difícil, muy extraño, pero esa aceptación ya vaya soltando, tranquilo, tranquilo, lo que venga, que venga. Antonio, una cosa que habló... Va, dale tú. Voy. Uno, no, es que tengo acá. No, voy yo. Piedra, papel, tijera. 1, 2, 3, piedra, papel, tijera. Gané. Va. No, es que acabaste de hablar también algo que estoy ahí. Entonces los dos cogimos algo de lo que acabaste de hablar. Total. Y trabajamos muy encima de eso. Pero antes quiero decir... No. Ni yo, ni usted. No, porque se me quedó algo, porque esto siempre me ha gustado hablarlo, porque la gente dice, no, ¿y el comediante cómo hace? Se pone una máscara cuando sube a un escenario. Pero el oficio también nos da eso. El oficio nos da... a mí no me importa lo que esté pasando, quién haya fallecido, quién esté, por qué momento. Yo solamente he parado una noche, porque mi mamá murió ese día. Pero el resto, aunque mi padre falleció el día siguiente, yo siempre, porque para nosotros es un oficio muy importante y una responsabilidad con el público. Entonces nosotros nos subimos y dejamos así, nos quitamos todo lo que esté pasando. Yo me he subido con cálculos, me he subido recientemente anoche. Mi esposa y yo en el camerino tuvimos un argumento y con ustedes, Antonio. Claro, y toca dejar todo, dejar todo atrás porque hay una responsabilidad. Ser profesional. Hablabas de las nuevas generaciones de la comedia.
Y están los comediantes de Fox News, Sí, ¿no? Camilo, Camilo, Sánchez y Pardo, que se ha hablado mucho de ellos y han hecho algo diferente. Sí. Algo diferente. ¿Qué piensas tú de ese tipo de comedia? Que es un estilo, pienso yo, más gringo, ¿no? Más humor negro, fuerte, que les está costando a ellos demandas, tutelas, rechazo, así como también les está dando Fidelidad, público fiel. éxito y un público que le gusta lo que hace. Antonio Sanín, ¿qué piensa? Yo creo, la primera cosa que creo en un país como el nuestro, como el de ustedes y el nuestro, es que siempre, sobre todas las cosas, tenemos que defender el derecho a la expresión libre. Eso es lo primero. No importa lo que pienses del otro, es expresión libre y es verbal, no le están haciendo daño a nadie físicamente. Lo segundo es que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su estilo de comedia y tiene el derecho de explotar de donde creció, como creció, porque es que la comedia viene de ahí. Y ellos crecieron en el barrio, entonces es una comedia de barrio, es una comedia muy bonita, es muy urbana y es muy real, y es muy ahí. Y entonces creo que se identifica mucha gente con lo que ellos están diciendo y creo que encontraron un nicho. Y eso también en la comedia es, o en el arte en general, es una expresión escénica y es un nicho y es un océano azul, ¿no? Sí, y si encontraron el nicho es porque mucha gente no solo acepta, sino que piensa igual, ¿no? Sí, exactamente. Piensa lo que tú dices. Es una comedia muy urbana, muy sangrienta, muy fuerte, pero yo estoy contigo, yo creo que hace parte de la libre expresión. El que quiere los ve, el que quiere pagará e irá a verlos, la pasará bien, y el que no, pues Yo puede a veces emprender otro. yo sí tengo dos pies atrás con relación a la comedia, es un poco más, en mi forma de ver, a veces hay que tener mucho cuidado. Yo soy de la mente que es, soy blanco, soy hetero, tengo nariz grande, no sé, yo puedo hacer chistes relacionados a mi verdad o a mí, ¿sabes? Porque uno no sabe la vida del demás, entonces yo tengo mucho respeto y me intento no sé si eso es un límite que es tal vez peligroso. Entonces, sí, un negro puede hacer chistes de negros, un blanco no puede hacer chistes de negros, un gay puede hacer chistes de gays, lo que sea. Pero no limita mucho, no limita Claro mucho el que trabajo de un limita, comediante. pero- Entonces el comediante no puede hablar o hacer un chiste de un gay, o no puede hacer un chiste. Paco, tú no sabes los dolores del No, otro. yo entiendo, pero estoy preguntando y tenemos a Antonio que es. Perfecto. O sea, es la voz. Es la voz y es Sí, chévere saber. porque yo pienso mucho en el dolor de los demás. Y el humor y el dolor están al lado. Y es súper válido. Claro. Es muy peligroso Es el humor y el superválido. dolor, el humor y el dolor. Sí, ¿qué estás generando con tu comedia? Que si estás generando odio, por ejemplo, si estás generando miedo, si estás generando separar grupos, frustraciones, dolor. Yo creo que en todo eso, como respeto la libertad de expresión, también mi opinión es que el comediante tiene una responsabilidad de todas formas y primero se debe poner en el riesgo él en vez de ser bully. O sea, en general, si me está siguiendo muchas personas, tengo una responsabilidad. Y entonces, la óptica con la que debe ver un comediante es su óptica y desde abajo, no desde arriba, porque si la ve desde arriba es bully, es bullear, es matonear. Entonces, en la comedia en general hay una ley tácita entre todos los comediantes casi del mundo que se llama punch up o punch down. Entonces, si un comediante o si la comunidad de comediantes ve a algún comediante que está pegando hacia abajo, no lo respetamos mucho. Si está pegando hacia arriba, pues es admirable, porque pues eso es básicamente lo que debe hacer la comedia. Pero por eso digo, pegar hacia abajo es fácil, es facilista, es bully. A mí no me gusta, pero una vez más respeto la libertad de expresión. No, se respeta. Sí. Estamos en un mundo hoy en día cambiante y es para nosotros en nuestra generación también es estar en constante aprendizaje. Yo estoy seguro que tus chistes de hace 20 años, tú ves y dices, ay, que yo hoy no hablaría esto. Sí, hay un par que... Sí. Anoche me llegó una versión que yo no había visto de un show viejo, que yo no sé dónde estaba,
y hay como 3 que yo digo, de eso pónganlo en la bóveda. Pero todo bien también, es la evolución. Claro, porque hace 20 años pues podíamos hacer eso. Ahora, hay un movimiento increíble en el mundo también, porque como el movimiento woke hizo que le tuviéramos miedo a decir muchas cosas, ahora hay un movimiento anti-woke muy interesante que está saliendo de Europa y está saliendo de Estados Unidos. Entonces es gente diciendo, no, momentico, tampoco. Es que yo tampoco puedo, o sea, ¿ahora qué? Voy a pedir un café, ¿me das un café bien afrodescendiente, por favor? O sea, ¿hasta qué nivel vamos a llegar de no aceptar o ver a la persona que tiene un desafío y ya no le podemos decir así, sino que ya cambió hoy en día, ya políticamente correcto, no es enano, sino es gente pequeña, Sí. que es peor, ¿no? Entonces ya después no va a ser gente pequeña, sino gente verticalmente impedida. Entonces, ¿hasta qué nivel lo que tenemos que hacer es ver, cambiar la óptica y no cambiar verbalmente lo que está ocurriendo? ¿Sufriste alguna demanda alguna vez? Sí, Tigo. Me demandó. No. Por no pagar el celular. No, en un show, yo estaba en el teatro donde estoy hoy en día, pero eso fue hace como 15 años, y decíamos al principio, por favor apaguen los celulares, y un chiste muy bobo en esa época, hace 15 años, si tiene Viper, qué oso, y si tiene Tigo, ni lo apague, porque pues eso que... No coge la señal. Está bueno. Y recibí demanda de Tigo. ¿Y qué pasó? Pues Julio Sánchez se enteró y entonces me llamó y estuvimos y ellos retiraron porque dije, es que la comedia, si la gente se ríe, yo lo digo, o sea, si la gente se ríe es porque hay algo de verdad. Y estoy punching up, es contra el grande, es un ser que está en un escenario contra una multinacional. Entonces, eso tiene sentido, pues. Qué bueno que no sufriste daños materiales. Económicos. Económicos. Antonio, yo tengo una pregunta que era la que quería hacer antes. No, y Herbalife después también. ¿También? ¿Quieres contar? Pues, era un chiste muy bobo. Yo decía, porque yo hablaba mucho de la inseguridad, de lo inseguros que somos los seres humanos. Y hay un momento crucial y son los 20 años del colegio, la reunión de los 20 años del colegio, que uno parquea su carrito y entonces uno va caminando y uno oye allá la fiesta y empieza a ver los carros, el BM y el Mercedes. Y uno se acuerda, yo me acuerdo de Rodríguez, que mi mamá siempre decía, no, ¿por qué no puede ser un poquito más como Rodríguez? Rodríguez sí es aplicado y es buen deportista, es buena persona, y Rodríguez. Entonces, claro, uno va llegando cada vez y ese Rodríguez, ¿dónde está Rodríguez? Y de pronto uno ve a Rodríguez y tiene un botón que dice baje de peso, pregúnteme cómo. Y uno, bien. Pucha, mi mamá estaba equivocada. Ya, esa sí merecía demanda. Pero lo mejor, y esto es historia real, yo estaba en La Castellana haciendo ese show y un man que era productor de una serie donde yo estaba, de apellido Rodríguez, y esto se los juro que es verdad, el tipo tuvo oportunidad, o sea, vio la oportunidad y se hacía al final 800 personas saliendo y él con una camiseta, yo soy Rodríguez, pregúnteme cómo, y pasaba volantes y hizo todo un ejército de vendedores, le fue muy bien. Maravilloso. Joaco y yo, por ejemplo, hemos vivido en Portugal, vivimos en Colombia, yo he vivido en Angola. Y lo más difícil... Ustedes son portugueses. Brasileros. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto estás acá? Yo hace 12, 15 años, son 3 etapas, yo 15 años. Sí, okay. Yo 20. Joaquín 20 derecho. Pero es muy interesante, yo soy un amigo de Flavia. Sí, estuvo con nosotros. Y Flavia es fantástica. Pero Flavia tiene como ¿cuántos años? ¿30 acá? Más o menos. Tiene pero más. Tiene un acento muy fuerte. Sí. ¿Tú por qué no tienes acento? ¿Por qué? Yo soy periodista deportivo. Ajá. Estudié en la Javeriana, en colegio portugués español muy malo. En la Javeriana empecé a hablar ya más español, ya no, estudiando comunicación, pero digamos que mi gran guía en el periodismo deportivo es Antonio Casale, y cada vez que yo salía al aire y cometía un error en español, Antonio Casale me decía, no me importa que usted sea brasilero, usted tiene que hablar perfecto español. Y él me obligó mucho a el acento, a no errar. Y yo creo que
avancé mucho más rápido en ese tema y cogí eso, gracias a Antonio y a mi profesión. Digamos que me tocó un poco sacar todo eso y hacerlo. ¿Qué es lo más difícil para alguien que habla portugués? Porque nosotros los colombianos decimos, pues sí, niño. Así que se pero, fala. tiene que haber algo por dentro muy No, diferente. yo odio mi voz en espanhol, por ejemplo. ¿Verdad? Odio, não é minha voz. Agora, eu vou falar português, então eu acho que a minha voz em português é linda. A minha também. É linda. Olha a minha voz, maravilhosa. barítono. Porra, uma voz Eu bonita. quero pensar a bailar. Ó, eu falo Mas aqui. é, cara. Y cuando yo hablo español, yo siento que mi voz no es la mía. ¡Qué bueno! ¿Y dónde Sí, sientes? claro, es nasal. Português Es más nasal. Sí, Nasal. não, sim, é O português? aqui. Não, O João é nasal. É, mas é mais aqui. Mais El acá. español, sí, puede ser que el español sea más acá. No sé, pero No sé, pero no sí, me sí, gusta sí. mi voz en español, por ejemplo. Ok. Y hablando de eso, No siento que soy yo. era justamente donde iba mi pregunta, que es, ¿por qué lo más difícil de un extranjero, sea donde sea, viviendo en el otro país? Joaquín lleva 20 años, yo no sé, pero en mi caso 15 años acá o lo que sea, lo más difícil es justamente entender el humor. Claro, claro, porque el humor en general empieza en la cuna. El humor realmente uno lo empieza a ver desde muy pequeño, pero lo desarrolla en el colegio. La forma, el mejor amigo, uno tiene una intimidad con los mejores 2, 3 amigos y generan un humor generalmente muy infantil y muy básico, pero que los hace reír. Yo cuando doy charlas acerca de hablar en público o talleres, les digo a la gente que no tiene esto muy claro, y es que el humano tiene en sí, en su ADN, todos los seres humanos, la capacidad de hacer reír. Eso es algo con lo que venimos. Todos tenemos la capacidad de hacer reír a alguien. Sí. Lo único es que hay que encontrar a quién. Pero siempre, la señora más seria de pronto está con la otra señora más seria y se van a reír de algo en algún momento dado. Sí, sí. Porque eso es algo que es de nosotros. Entonces yo creo que empieza ahí y simplemente el gran interés que uno tiene por alguna razón, en mi caso fue para salirme mucho de mi vida introvertida, de mi introversión, porque yo encontré que yo tengo déficit de atención. 2. Hiperactivo. Gracias. Y entonces eso... Tengo todo, ¿no? Sí, yo también. pero eso hizo que a mí me hiciera mucho bullying, porque me fui muy mal en el colegio porque no tenía la capacidad de concentración. Eso lo fui desarrollando después con el tiempo y con mi oficio, pero fui un desastre. Entonces a mí me decían el mongólico, el bobo, el retrasado. Entonces fui muy introvertido. Ahora todos están en Herbalife ahora. ¡Claro! Y son millonarios. Pero bueno, ahí no está la felicidad. Pero sí, creo tal vez, no lo sabe. que empieza de ahí. De pronto alguien como que lo entiende y empieza a desarrollar. Y si uno sabe el poder que es para uno la comedia o el humor, lo empieza a desarrollar, lo empieza a volver oficio, lo empieza a volver... Y sabe que esa es su línea de vida. Sabe que eso puede ser su salvación en la vida. Y ya después, lo único, como les decía, es ampliar ese circulito. Entonces, cuando ya llegas a otro lugar, o en inglés, que me ha tocado a mí, yo llevo ya 3 años intentando en inglés, me tocó cambiar. Yo no traduzco mi material en español. Claro, no. Me tocó empezar de cero. Claro. Y allá, por ejemplo, no soy tan físico. Allá me toca ser mucho más verbal, porque el espacio y el tiempo que te dan no te da para desarrollar historias, sino es tira, tin, 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 tin. Entonces, es otro estilo de comedia. ¿Qué te hace reír en tu vida? Mis hijos No. tienen muy buen sentido del humor. Mi qué lindo. esposa es muy graciosa, tiene unos tiros muy buenos que de verdad me acaban. Obviamente mi mejor amigo Julián, con él hablamos mucho y tenemos desde los 14 años algo muy bonito, y es que cuando hablamos por teléfono, que probablemente hoy en día uno no habla con nadie por teléfono, con él hablamos horas. Y hablamos casi nunca de nosotros o de nuestros problemas, sino mamamos gallo y hacemos personajes. Tanto que empezamos a hacer, dijimos, pongamos esto todo el mundo haciendo podcast, pues hagamos un podcast de nosotros, de nuestras charlas. Y se llama Par de Huevas, ya tenemos, todavía no ha salido, pero
Va a salir. Va a salir. Sigan Par de Huevos. Se llama Par Está de Huevas. buenísimo. Está... Y lo son. Y acá los huevones. Pero, ¿qué era la pregunta? Se me fue. Sí, a mí también. No, ¿de qué? ¿De ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Marica, Eso. Trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y ¿sabe qué me hace mucho reír? Estupideces. Estupideces infantiles como Jackass. Jackass me priva, me puedo morir con Jackass. Te pones ahí. Sí, a ver, la gente tropezándose, y eso me encanta. Soy muy infantil en esas cosas. Voy a hacer un cuadro que he visto mucho en Brasil, que hacen mucho con los jugadores de fútbol, pero es súper humorista, es súper bacano, que es, por ejemplo, ellos están con Romario. Sí, Entonces está con Romario y dice, Romario o Suárez. Y Romario tiene que decir yo, wow, y pasan como 5 o 4 nombres. ok. Yo tengo acá algunos nombres, Sí, y entonces voy a decir, con el tiempo, si tú dices que eres tú dices yo. y, Ok. y eso es, ¿quién es mejor o peor? ¿Quién es mejor? ¿Quién te parece más chistoso? ¿Quién es mejor? Porque tú no, yo creo que tú eres como yo, un súper autocrítico. Sí. Entonces, duro. Pero te voy a decir con relación al humor. Ahora, ¿puedes explicarte también? Puedes explicar. Sí. Ok, ok. ¿Vale? Primero, ¿Antonio Sanín o Julián Arango? Yo creo que somos muy diferentes en estructura y Julián es muy estructurado en la actuación al frente de la televisión y en el cine, y es supremamente disciplinado y la tiene clara desde hace muchísimos años. Yo en televisión o en cine me siento un poquito perdido todavía en muchas cosas. Yo soy mucho más estructurado en escribir comedia. Julián le cuesta más trabajo escribir, todo el oficio de escribir, pero Julián en un escenario es mucho más libre en haciendo impro. Okay. Entonces, por eso a veces somos buena mezcla. ¿Antonio Sanín o Alejandro Riaño? También muy diferente, pero yo creo que, ¿sabe qué? Muy bonito, por épocas. Yo creo que por épocas hemos estado, y lo conozco desde hace 30 años, yo creo. Pero cuando yo empecé a hacer stand-up con él cuando él tenía como 15 años. Entonces yo diría que es por épocas. Pero sabes que yo viéndote, obviamente por mi historia, ya somos más de 40, yo veo a Riaño hoy y yo veo la misma importancia de él hoy para el humor como tú hace. O sea, cada uno con su edad, ¿no? Claro, cada uno, pues claro. Sí, hoy eres importante para nuestro nicho también, para Claro, pero y además es otro lenguaje hoy en día, porque hoy es redes. Claro. Y nosotros cuando empezamos no había redes. Entonces, pues, sí, yo creo que son diferentes etapas y diferentes momentos. 3 nombres más. ¿Antonio Sanín o Camilo Sánchez? Yo creo que diferentes públicos. Ok. ¿Antonio Sanín o Liz Pereira? Yo creo que diferentes acercamientos a géneros. Faltan 2 más. ¿Quieres decir algo más de Liz Pereira? Sí, aunque mi acercamiento, a mí me encanta, yo siempre cuando escribo pienso mucho en mujeres, pensando que me importa más hacer reír a las mujeres que a los hombres. Se me hace mucho más importante para todo, para mí, para mi existencia. Yo creo que en algún momento dado, yo tengo una hermana, tengo 2 hermanas, pero crecí con una. Y crecí con mi madre, que fue en algún momento dado la jefe de la familia, y pasamos por momentos difíciles. Y hacerlas reír a ellas era para mí lo más importante. En momentos difíciles, poder lograr hacerlas reír. Yo prefiero hacer reír a una mujer que a mi hermano, por ejemplo. Ah. Mentira. No, fue pésimo el chiste. Yo soy pésimo. Bueno, faltan 2. ¿Antonio Sanín o Ricardo Quevedo? Ricardo Quevedo. Es el primero. El primero. El primero que Hasta él habían dice- diferencias. Habían diferencias. Es el primero que él fue para allá. Sí, ¿Por Ricardo qué? Quevedo yo creo que el sistema que él descubrió de escritura lo hace muy, muy, muy buen escritor y me atrevería a decir que en otra categoría. Último, ¿Antonio Sanín o Jaime Garzón? No, Jaime en todos los sentidos. Jaime filosóficamente en la importancia para el mundo y para el país. Jaime fue una cosa de locos. Sí, fue una cosa de locos. ¿Es difícil Sí. hacer comedia política hoy? Yo no creo, yo admiro mucho a Daniel Samper, lo quiero muchísimo además y admiro completamente lo que hace para los 2 lados, además porque me encanta eso. Creo que el que haga política, comedia para política, tiene que ser
muy político, tiene que entender y haber estado ahí, como Jaime. Jaime estuvo ahí metido con todos, vivió en la casa de Nariño, vivió en las campañas de todos, él estaba ahí, él conocía de primera mano todo. Daniel también, entonces creo que se los dejamos a ellos. Hablando de política, en Brasil, cuando tuvimos un gobierno de derecha y también gobierno de izquierda, porque pasa ahora, por ejemplo con Bolsonaro, ¿sabes dónde más ellos apuntaban y callaban a la gente? A los humoristas. Claro. Que eran con pensamiento de izquierda. Y yo sé que hoy en día pasa lo mismo con el gobierno Lula, de los dos lados, que ellos van justamente a los humoristas que tienen ideales o critican al gobierno. Difícil, o sea, ¿cómo ves eso de que si tomas un partido, puedes ser un humorista tomando un partido, pero sabes que el que está en el gobierno te va a callar, te va a hacer de todo, no puedes hablar? Sí, es lo más triste que le puede pasar a un país. De todo lo que le puede llegar a pasar a un país, es la libertad de expresión, es lo primordial. Es nuestra forma de expresarnos, es nuestra forma de comunicarnos, de unirnos. Y si se pierde eso, es el comienzo del final, siento yo. ¿Por qué cuando ves la película Big Fish piensas en tu padre? Porque pues es la historia, es una historia de paz, me van a hacer llorar. Mi padre era muy fantasioso, contaba muchas historias muy bonitas y muchas uno decía, bueno, de pronto, bueno, sí, nos reíamos, se la pasábamos, bueno. Y eso es un poco lo que pasa en Big Fish. Él no le cree mucho al padre y lo tiene un poco, ¿no? Como, sí, el cuentero y cuando se da cuenta que es real todas sus historias, pues es la validación del padre, creo que es. Y yo también tuve que pasar por ese proceso de validar a mi padre casi que una vez que ya se había ido. Entonces, es muy bonito. ¿Y qué historias, no sé si puedo preguntarte, pero qué historias te contaba? ¿Qué te decía que tú como niño o joven decías? Y le encantaba contar historias de fantasmas, que había estado, él era arquitecto, entonces se iba a una finca, a remodelar una finca por allá, entonces llegaba con historias de fantasmas, que algo se me sentó en la cama, entonces uno decía, una que él le encantaba contar, y era que lo había parado un policía de tráfico, y él había bajado, estaba con mi mamá, y él había bajado en esa época la ventana, le había dicho, ¿qué quiere? Entonces el policía de tráfico le había dicho su pase. Entonces le dijo, sí, y cerró. Y siguió hablando con mi mamá. Y a los 5 minutos el tipo le golpeó. ¿Qué? Hablándole así duro. Y dijo, pues su pase. Y le dije, no, ¿lo perdió? Se lo di hace 5 minutos. Mi papá nunca tuvo pase. Entonces, y el señor, no, yo se lo di. No, sí o no, yo se lo di. ¿Perdió mi pase? El policía, no, siga, yo lo busco. Entonces, de historias uno no sabía si eran reales o no. Un contador de historias. La del zapato es también famosa, que se montó, iban para una comida con mi madre también, entonces de pronto sintió un zapato y dijo, mierda. Entonces, pues un zapato de mujer. Entonces se lo fue pasando así, tran. Y bajó la ventana y le dijo a mi mamá, mire eso, y botó el zapato. Llegaron al sitio. Y mi mamá, y el zapato. Esas historias que uno no sabe de quién son, pero él las contaba de una manera muy graciosa. Genial. Lindo. Bonito. ¿Ves? Porque hay historias. ¿Eres un Big Fish? ¿Te consideras para tus hijos un contador de historias? ¿Hay alguna historia que has dicho a tus hijos que te las has, que existió pero te la has aumentado en esa infancia que ellos tuvieron? ¿Te has visto como tu papá fue para ti en algún momento con tus hijos? Yo creo. Yo traté tenemos muy buen sentido del humor, pero ellos me vieron crecer en comedia también. Y ellos fueron a todos los shows, han ido. Entonces me han visto mucho en escenario. Y con ellos aunque tenemos muy buen sentido del humor, lo que ellos más dicen de mí es, no le pregunte a mi papá
tal cosa porque empieza con... No, en 1940, no, empieza con... A mí me encanta la historia, entonces empiezo a narrarles, entonces para ellos es como, ay, ya empezó, ay, ya empezó. Pero sí, les cuento muchas historias y hoy en día repaso mucho material con ellos. Les digo, ¿qué opinan de esto? Porque pues, claro, son tu, exacto. Son el tu target. filtro número uno. Sí, 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 sí. Y es un target nuevo, muy importante, que también están viendo el mundo de una manera diferente. Tu peor chiste. Es que me demandaron. Tu peor chiste. Que Perdí tú a mi dices, esposa 3 días. O que tú lo hiciste y de pronto tú dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí? Compré pelea con mi esposa. Uy, mi peor chiste. No, es que hay un montón que no han funcionado Malos, en la sí, vida. Sí, seguro. malos, un montón. Normal. Estoy pensando últimamente a ver qué material nuevo he probado y no funciona. Pero estoy con... probablemente... es que... Porque es que no quiero tirarme ninguno porque todos tienen... Estoy Entonces no te esperando... lo tires. No, sí. Dejémoslo así. Ahorita vamos hablando y me Va. sale. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de Sábados Felices para Sí. la comedia colombiana? Es total, es muy importante. Fue el desarrollo, fue el escenario para que existiera. Es que dentro de países como los de nosotros tiene que existir esos lugares donde se permita explorar y donde haya pues mucha gente que quiera estar en televisión. Entonces voy a hacer esto. Y si uno ve Sábados Felices, tiene una evolución muy bonita, ¿no? Cuando pues, los actores, cuando habían historias, cuando habían pequeñas historias, sketches, ¿no? Cuando había, y después cuando ya mandaban las cartas de los cuentachistes. Y hoy en día ya es una mezcla entre cuentachistes y se está volviendo un poco también stand-up. Estamos buscando mucho el humor de Colombia en Sábados Felices. Entonces ha sido una escuela, una academia. ¿Sigue siendo importante o, Sí, sí, o sí. crees que ya que cambiemos el formato? No, No. Es que Ha evolucionado. ha evolucionado. Sí, es sí, importante. Sí. Hasta porque hay humores que tienen que seguir. Hay públicos diferentes, tanto de la tele como lo digital, Guaco. Hay humor que te sirve para hacer 30 segundos, Sí. te va acá, la gente se ríe, y hay humor con historias de 1 minuto y medio, así como hay humor de películas también, Claro. que es de 1:20 y se usa. No, y el humor escénico, simplemente el escénico es todo un abanico muy interesante y muy bonito y muy de oficio. Yo no podría ser clown. Yo soy muy físico en lo que hago, pero no podría ser clown porque eso es otro oficio que necesita años. Yo no podría hacer impro. Como un comediante de impro le cuesta mucho trabajo hacer stand-up. Como... Impro es improvisación. ¿no? Sí, improvisación. Ta. Exacto, son reglas y son como un actor escénico, aunque haga comedia escénica, le cuesta mucho hacer stand-up. Es muy raro, pero todas son válidas. El cuentero, por ejemplo, es una belleza y en Colombia tenemos una tradición de cuenteros muy, muy larga y muy buena. ¿Te sientes totalmente satisfecho con el orgasmo? Sí, ha sido una belleza, ha sido una aventura, además de esas aventuras que uno no se esperaba. Porque por ahí en septiembre, agosto, septiembre, me llamaron para hacer el especial de Amazon Prime y yo estaba en una época de la vida como diciendo, ok, pues estoy haciendo esto en Nueva York, voy a Colombia a hacer mis shows empresariales, hay una nueva ola de comediantes. Estuvo bien y más bien agradecido y estoy agradecido por lo que la vida me dio, por haber podido vivir 20 y pico de años de la comedia y está bien, está bien. Entonces, de esto llegó, hagamos el especial. Yo dije, bueno. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Dónde estabas? En Nueva York. ¿Estabas en Nueva York? Sí. ¿Te entra una llamada al celular? Sí. ¿Cómo y es? Y es una productora. Amazon quiere hacer un especial con usted y nosotros la queremos producir. Entonces dije, wow, ok, muy bien. Entonces me dijo, pero estamos terminando los detalles de muchas cosas, te llamo la próxima semana. Entonces yo, ok, perfecto. Y yo estaba ahí con mi esposa y me dijo, ¿quién era? Yo, no, una productora para un comercial. Y yo por dentro, no quiero decir. Y a la siguiente semana me dijo, sí, ya, salió todos listos, te mando contrato, firmamos y pum, y colgué. Y me miró, y yo,
¿Te acuerdas la llamada de la semana pasada? Llevo una semana que quería contarte que vamos a hacer un especial de Amazon Prime. Y fue muy bonito. Y entonces de ahí a hacerlo, fue enfermo de ensayar todos los días. Mi mujer me dijo, tenemos que bajar de peso. Ok. Para el escenario, tú eres mucho más ligero cuando estás en cierto peso. Entonces, Y cámara engorda. la cámara engorda, entonces tuve que bajar 8 kilos, hacer mucho ejercicio para estar 1 hora y media allá sin ahogarme. Y empezó un proceso muy bonito y yo lo quería hacer en el lugar donde yo más he estado en la escena, en mi vida, que es la Castellana. Y entonces hablé con Nico Montero, que es el director de Teatro Nacional, y me dijo, claro, obviamente, tenemos esta fecha, no tenemos más. Entonces yo, ok, ¿qué hacemos? Y Amazon exige grabar dos veces en un día. Entonces yo dije, Marce, tenemos que llenar el teatro 2 días un lunes. O sea, 2 veces, 2 funciones, 800 personas. ¿Qué hacemos? No, pues démosle. O sea, esto es una oportunidad. Démosle y fue muy bonito porque lo logramos. Y se llenaron las 2 funciones. Fue una filmación muy, muy bonita. Le ha ido muy bien en Amazon. Y entonces Nico me dijo, pues entonces, ¿por qué no se queda el resto del año? Entonces yo, bueno, pues entonces hagámosle. Entonces empecé los martes y miércoles a hacer stand-up hasta diciembre 20 y pico. Y me dijo, pues llenamos todo, ¿por qué no vuelve? Entonces fuimos a Nueva York y volvimos y desde febrero estamos hasta ahorita. Un experto en orgasmo. Un experto en orgasmo. Está bien. No, y qué bonito, eso estaba hablando hoy con Joaco viniendo para acá, que es increíble como una historia va llamando la otra, ¿no? Cuando Sí. uno acepta cosas, lo de Amazon, que vas a hacer y ahí sale otra cosa y empiezas a trabajar 6 meses más, cómo la vida va sorprendiendo. Sí, y eso es bonito. Los regalos que de pronto la vida le da a uno sin uno esperárselo. Entonces ya estuvimos en Cúcuta, se llenó Cúcuta, el Teatro Zulima. El viernes pasado el Teatro Municipal, que es divino en Cali, se llenó. Entonces, pues realmente uno es como... uno no se lo puede creer a veces. ¿Cuál es la línea del orgasmo, de ese stand-up? Eso es un libro que yo escribí hace algún tiempo para mi hijo, en el que le pregunté a muchos amigos. Te voy a echar para atrás. Va. Yo viví en Los Ángeles de los 20 a los 26 años buscando, como cualquier colombiano, con una mano atrás, una mano adelante, buscando futuro. ¿Habías estudiado publicidad ya? Aquí 2 semestres. Okay. Y me fui de loco. Y allá, en un momento dado, llevaba esperando los papeles, llevaba como 3 años sin venir, y en fin, estaba trabajando. Había ya conseguido, después de muchos trabajos diferentes, trabajar en una agencia de publicidad allá. Pero como una ola de después de haber estudiado, del cambio de vida, de esto ya es la vida seria, me agarró una depresión, la primera que había sentido en la vida. Una gran tristeza y había un tipo que me arrendaba la casa, que era psiquiatra, y lo llamé y le dije, yo no sé qué hacer, de verdad, yo no estoy muy mal. Me dijo, yo le recomiendo una psicóloga y si ella considera que necesita un psiquiatra, pues yo lo atiendo con mucho gusto. Entonces empecé a ir donde ella y muy rápidamente una berraca, un ángel que me llegó. Siempre son, ¿sí o no? Y además en la mitad de Los Ángeles me pudo haber pasado, o sea, un mal parido que me hubiera tenido ahí años. No, esto fue una mujer muy chévere, un ángel. Y me dijo, primero yo lo quiero sacar rápido de esto. Yo veo que esto es así, así, así. En unos meses ya salimos de esto. Pero como a los 2 meses, yo ya iba y ya había metido, además porque cada peso que me costaba pagarle a ella, yo decía, no puedo desperdiciar una cita. Entonces yo votaba y lloraba y esto me pasó y mi mamá o mi papá me hicieron esto, ¿no? Entonces ya como a los 2 meses como que yo sentí que ya no tenía qué más votar y un día le dije, Terry se llamaba, Terry, y me costó mucho, sí, ¿hasta qué edad es normal masturbarse? Algo que uno... pues lo tenía ahí uno, pero no habla eso con los amigos. ¿Le preguntaste a ella? Sí, y se murió de la risa, me dijo,
Hasta los 80, tranquilo. Sí, hasta que le pongan la última puntilla en el cajón. Y entonces por esa risa yo dije, pero yo, soy yo. Entonces cada vez llegaba y le hacía alguna pregunta así, preguntas que uno tiene, que uno no se ha atrevido. Entonces, Terry, ¿será que yo soy gay? Me decía, ¿por qué? Decía, porque el otro día en Santa Mónica vi un hombre muy guapo y me pareció muy guapo. Me dijo, ¿usted quiere acostarse con él? Le dije, no. Entonces me dijo, es que el problema del machismo es eso, que ustedes no se aceptan, que hay hombres guapos. Entonces, todo eso lo fui guardando, como todas esas citas con ella y lo que nos reíamos. Y entonces, cuando mi hijo ya estaba entrando en la adolescencia, quise darle toda esa información. Ay, qué bacano. Entonces le pregunté a muchos amigos qué le hubiera gustado que su papá le contara. Entonces recopilé mucho y le pregunté a muchos médicos y a muchos sociólogos y psicólogos y sexólogos y hice ese libro. Y de ahí salió Orgasmo. Qué bacano. Juaco, antes de terminar, porque yo quisiera estar con este hombre más 3 horas. Hace mucho no decía eso, ¿no? Sí. Hace mucho no decía eso en nuestras charlas. Falta que usted diga que es muy guapo. Es muy guapo. Pero que no se lo quiere comer. Eso Que es está no bien, pasa nada. no pasa nada. Entre No, hombres, pero está bien. Yo no sé cuántos años tienes, pero tienes más de 40. Muchos más. Si tienes más de 50, eres un cincuentón bonito. Gracias. Sí, yo quiero llegar a mis 50, pero Porque esa es la otra, uno saluda a todo. Sí, ¿qué más? Huele rico, además. O a veces hay gente que huele, que uno abraza y huele rico. Hay gente que persona huele. que huele rico, delicioso. Sí, sí. Pero antes de terminar, que siempre hacemos el CICE Podcast, es algo que Joaco y yo creamos que es algo que nos encanta Colombia. Tenemos hijos colombianos. Este país para nosotros es una Y qué bueno, voy a aprovechar para decirles qué bueno que ustedes estén acá en Colombia. Este país necesita muchos más de ustedes. En serio. Muchas Aplausos. gracias. En serio. Con esa energía, con ese corazón. Pero este país nos ha dado todo. Sí. Y a veces uno siente, pues, como estamos por fuera, pues uno es brasilero, uno le da duro al Brasil. Cuando uno es colombiano, uno le da duro a lo de uno. Entonces es como, pucha, hablemos de lo lindo que es y de gente tan bacana y una sintonía tan maravillosa como la que tú tienes, como varios invitados que hemos tenido. De decir, Antonio, para ti, Colombia, tu vida, ok, estás en Nueva York, estás en Bogotá, ¿qué es lo que sí se puede? ¿Qué es lo que quieres transmitir para tu gente y para los que no te conocen? Porque hay público de 13 años que tal vez conozco, tal vez no. ¿Qué sí se puede en la vida? Todo, se puede todo en la vida. Todo, trabajando se puede todo. Pero en este momento yo sí quiero dar un mensaje al que esté oyendo y es que sí se puede unirnos. En este momento el país está pasando por un proceso en que mucha gente quiere que nos desunamos, porque en desunir a la gente está el poder. Y los líderes buenos en el mundo, si uno estudia, los líderes buenos unen. Entonces, no nos dejemos desunir. Podemos hacer comedia en todos los estratos, en todas las formas. El arte no tiene fronteras. Hay muchas cosas que no tienen fronteras, pero no podemos dejar que nos pongan esas fronteras y que nos dividan, porque cuando lo logran, ahí es cuando el país se desarma. Entonces, sí se puede unirse, sí se puede tener amigos de todas las mentalidades, de todos los estratos, de todas las tendencias, de todos los géneros, de todo, que no nos desunan. ¿Quién ha sido un gran líder para ti de este país? No digo necesariamente político. Mocos. Mocos. Extraordinario. Mocos, gran líder en todos los sentidos. No solamente organizó una ciudad, fue muy sano para la ciudad. Nos enseñó, nos inspiró, sí, nos unió. Mejoró la ciudad. Mejoró la ciudad, dejó fondos, fue honesto en todos los sentidos. Mocos. ¿Por qué no fue presidente? Porque ya estaba con su cuando trató ya estaba malito. Sí. Gran personaje. Sí. Gran personaje. Gran mente, sí. Bueno, me enamoré de este hombre. Yo sabía. No se olvide de suscribir, Antonio. De verdad, mira, Antonio, es una delicia poder estar una hora contigo.
verte a los ojos, tener tu energía frente a frente, eso es algo que, gracias a Dios, los podcasts, los videocasts producen, Sí. que es esta sintonía sin parar. Y creo que Joaco y yo lo sentimos con cada entrevistado que está acá. O no es entrevistado, no me gusta decir entrevista. Invitado, con cada charla que tenemos. Quiero decirte que para João Gabriel fue una hora de la cual yo repetiría 10 veces más. Pero lo podemos hacer. Lo Sí, haremos. siempre. Parte 2. Y estarán invitados. Sí, estamos empezando, ya tenemos 8 capítulos y estamos viendo qué es hacer esto, porque no sabemos, nunca lo hemos hecho. Entonces, cuando ya lo tengamos más o menos, vamos a tener Lo invitados. van a tener y va a ser sensacional. Va a Dios ser lo te que oiga. ustedes Va a hacen es encantar. sensacional. Y es eso, Joaco. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. ¿Qué les hace falta de Brasil que no tiene Colombia? El brigadeiro, que es el chocolate. A mí me hace falta. Es que yo siento que cuando uno es extranjero, la comida es un detalle que es muy de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil comemos la farofa y el guaraná, ¿sí? Que es la harina de yuca, Yo ¿no? necesito Ok. la Ahí farofa. Sí. Yo necesito En la la farofa Amazonía y mira, ya colombiana no hay. existe, claro, pero aquí no existen, ni la exportan, ni la traen, entonces, pues pucha, yo necesito farofa. Para Bien. mí, no, para mí, yo amo la comida colombiana, o sea... Ojo, yo no dije que no amo la comida colombiana. pero que le Ese hace es el problema acá. Que le hace- No, mentira. No me mates, Pero pero la farofa. para mí no, para mí lo único que me hace falta es poder ir al Maracaná a ver a Fluminense. Ok. O sea, una vez a la semana, si yo pudiera ir a ver a mi equipo, hoy pongo mis chanclas, mi pantaloneta, me desaparezco 2 horas y ya. Ok. Es eso. Ok. También. Qué Y bonito. ya, de resto, Algún día les cuento la historia de nuestro viaje a Río, que volvimos Cuéntame ya. Porfa, volvimos a dale. Colombia. Yo el creo. editor nos va a matar, no me importa. Dale, No, Echa el cuento. dale. Yo conocí a Marcela, mi esposa, hace 10 años más o menos, y yo tengo 2 hijos y mi esposa 2 hijos. En la pulpa de la adolescencia, de 12, 13, 14 y 16 años. O sea, más insoportable cada uno. Entonces dijimos, ok, habíamos estado como 3 años juntos y dijimos, este año vamos todos a fin de año a algún lugar. Y yo investigué y dije, vamos a Río, porque Río es las mejores luces artificiales, Copacabana, Río perfecto. El rebelión de Río. Sí. Y entonces, estos son 4. Mi hija estaba pasando por un momento difícil de adolescencia, entonces dijimos, invitemos al novio. Entonces, éramos 7. Éramos 7. Bien en el aeropuerto, bien en el avión, llegamos y no sabíamos que el hotel era bastante más lejos que la playa. Y realmente llegamos, dejamos las maletas. ¿Dónde está la playa? Pues ok, bueno, vamos caminando y no dejó llover un día. No. Fue tanto todos los días de todos diciendo, no, yo quiero comer acá, no, yo quiero esto, yo quiero pizza, que encontramos por fin un día una pizzería y no salimos de esa pizzería nunca más. Estuvimos, entonces el 31 de diciembre se nos perdió María un día en bicicleta, no la encontramos durante como 4 horas. María es la hija de Marcela. Y el día del 31 de diciembre salgo yo a las 9 de la mañana, caminé hasta la playa y le dije, señor, ¿dónde es un buen lugar para ver los fuegos artificiales? Me dijo, ¿qué? ¿Usted no tiene lugar? Le dije, no, pero esto es una playa grande. Pero no, entran como 4 millones de personas. ¿Yo qué? Entonces, claro, empecé a buscar por todos lados, nada, no había dónde ver los fuegos artificiales. Y eso es una bahía y por acá hay unos como restaurantes pegados a la piedra y ahí encontré un lugar para 7 personas. Además, porque era, ¿cuántos son? 7, no. ¿Cuántos son? 7, no, sí. Okay. Entonces llegamos. Pero entonces estamos desde este lado de la bahía. Entonces nos fuimos en un taxi a las 8 de la noche hasta acá, todos vestidos de blanco, todas las fotos. Marcela le hizo coronita a las mujeres, todo perfecto, y nos traen. Marce, las boletas para entrar.
Ay, las dejé. Ay. Ok, espérenos acá. Vamos. Eso empieza. Fue tanto el estrés que a Marcela le dio como una gastritis y parecía embarazada. Sí, es horrible. Horrible. Bueno, estuvimos ahí, parlante, reggaetón acá durísimo. Cada cosa que iba pasando era peor y peor y peor. Entonces, fuegos artificiales, ok, muy bonito. Terminamos, pero entonces habíamos dicho, somos 7, vamos a Lima porque queríamos ir a Machu Picchu. Entonces salimos el vuelo a las 7 de la mañana. O sea, tenemos que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto, salimos a las 4, perfecto, son adolescentes, no vamos a beber. Entonces... Ok, entonces ya estamos en esta parte de la bahía, entonces cogamos un taxi. Taxi. No hay. No hay taxi. Esos mares de gente vestida de blanca. Perdón, permiso. Entonces camine 1 hora hasta llegar acá. Bueno, ok, listo, perfecto. Entonces las maletas, rápido vamos, tenemos 1 hora para llegar. Entonces bajamos y le decimos a este man, un taxi, pero taxis que no entran carros. No entran carros a Copacabana desde las 11 de la noche. Como 10 cuadras que no entran. Sí, desde las 11 hasta las 7 de la mañana. No, nuestro vuelo sale a las 7 de la mañana. ¿Qué hacemos? Nos habíamos encontrado con Alejandro Riaño también y tampoco le había dado muy bien. Entonces nos habíamos unido mucho en todas las vacaciones. Y estábamos ahí con Riaño. Entonces dijimos, ¿dónde queda el siguiente lugar para agarrar un taxi? No, ustedes caminan por acá, y éramos 10 personas con maletas entre... Y ahí... Cerveza volando. No, volando, claro, todo el mundo abrazándose. Y nosotros así... Alejandro tratando de calmarme, a mí, no, pero no tienen que terminar. Yo sí, hasta acá llegó el matrimonio. Nunca más vuelvo. Nunca más vuelvo con Marcela. Y ella embarazada. Así histérica, los otros niños adolescentes insoportables, un calor. Caminamos 1 hora, llegamos al lugar, conseguimos un taxi, logramos montar los primeros 4 y después nosotros montamos, pero entonces no nos dimos cuenta que había una pelea entre 2 taxistas, entonces que los primeros 4 que salieron en un taxi se pelearon todo el camino. Los taxis Cerrando y si mi hijo no dice cuidado y le hace así, casi se estrellan. Llegamos al aeropuerto, el primer carro nos reciben pálidos, casi nos morimos. Ok, entremos y la segunda parte, que es Lima, se las cuento en el siguiente podcast porque es peor. Eso fue lo mejor. La verdad es que llegamos a Bogotá y Marcela y yo agarramos nuestros hijos, un taxi cada uno y dijimos chao. No nos volvimos a ver. A la semana ya les contaré qué hice para volver con Marcela. Pero volvieron, gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes. ¿Puedo darte un abrazo? Siempre doy un abrazo. Muchas gracias por la compañía, por las historias. Qué bacano. Muchas gracias. Va a haber segunda parte. Tiene que haber. Claro, hay que... No se olviden, Si Se Podcast con Antonio Sanín. Un abrazo. Si Se Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Si Se Podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si Se Podcast, porque todo es posible.